La endometriosis es una enfermedad crónica que afecta a millones de mujeres en el mundo. Uno de sus problemas es que suele ser subdiagnosticada y subestimada por la medicina. Por esta razón, se tomó el 14 de marzo como Día Internacional de la Endometriosis para visibilizar su impacto en la salud, la fertilidad y la calidad de vida de quienes la padecen. Con motivo de esta fecha, la Universidad Católica proyectó aquí en nuestro país la película Below the Belt, que se adentra en la historia de mujeres con endometriosis. Las visitas a infinitos médicos, cambios laborales y en las actividades diarias, la maternidad. El documental evidencia cómo afecta a las mujeres vivir con esta enfermedad y lo importante que es la resiliencia en este camino. Vamos a conversar en los próximos minutos con dos protagonistas de esta historia. Estamos recibiendo a Patricio Con, que es productor y director de fotografía de la película, y estamos también en línea con Mariana Cantullera, que es paciente con endometriosis, quien también estuvo vinculada en la difusión de esta producción. A los dos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Patricio, buenas tardes, capaz para ti. Sí, por acá es buenas tardes, estoy en España. Bueno, un gusto hablar con vos, Mira. Patricio es argentino de madre uruguaya, ¿no? Y vivís en España, ¿es así el recorrido? No, en realidad vivo, sí, la primera mitad. Soy argentino, de mi madre era uruguaya, pero vivo en Estados Unidos. Estoy justo, bueno, ahora estamos haciendo una proyección hicimos ayer en Valencia y vamos a hacer mañana una en Madrid, así que por eso estoy acá. Perfecto. Y ahora saludo a Mariana, que también nos está escuchando. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y el espacio para poder charlar de esta temática. Mariana, es tan sí. Importante. Acá, a nivel local. Sí, Mariana acá, sí, en Montevideo en este momento. Bien. Les iba a preguntar, a ver, antes de comenzar a hablar del documental en sí, capaz que podemos explicar un poquito más sobre qué es la endometriosis, ¿no? ¿Se animan a comenzar por ahí brevemente? Sí, seguro. Bueno, dale tú. Patricio, dale. La endometriosis es una condición que se caracteriza por presencia de tejido similar al endometrio. El endometrio recubre el útero, pero que se encuentra afuera del útero y se ha encontrado en todos los órganos del cuerpo. Afecta, se estima, por lo menos al 10% de la población, pero el último estudio que salió era de 1 de cada 7. Y como se caracteriza por ser una enfermedad muy individual que puede afectarte con tener una sintomatología que puede ser muy dolorosa o en algunos casos no tiene síntomas, pero tiene problemas de fertilidad. Pero bueno, perdón. Mariana, a ver, ¿vos querés agregar algo al respecto? ¿O en tu caso cómo? Es una enfermedad como inflamatoria, ¿no? Entonces, antes se creía que era el endometrio que salía fuera del útero. Por estudios que se han hecho se ha dado cuenta de que no, en realidad, que son células que están fuera del útero y que actúan de forma inflamatoria. Entonces, en cada periodo de menstruación, esas células se inflaman. Y bueno, y depende de la persona, como decía Patricio, porque es muy personal cómo te ataca, o sea, o cómo se lleva adelante la enfermedad. Es como se te presenta, si son con síntomas o hay personas que no tienen ningún síntoma y al momento de buscar un embarazo tienen complicaciones y bueno, y ahí es que surge el diagnóstico o personas que pueden quedar embarazadas. Yo soy un caso de que tengo un hijo y 4 años después de haber tenido a mi hijo, fui diagnosticada. Entonces es como, pero en lo personal toda la vida fue como sufrí la menstruación, entonces como que se normaliza, ¿viste? Lo que es el dolor de la menstruación. Sí. Entonces está. Eso en mi ahora. caso pasaron 10 años para... ¿10 años para que te le diagnosticaran? Sí, y en realidad fue como un autodiagnóstico e ir a los médicos y presionar para que me hicieran los estudios. Hasta que di con una persona
especializada en endometriosis, y en 15 minutos me dijo, sí, tenés endometriosis, me mandó los estudios y bueno, y ahí se confirmó. Sí, ahora vamos a profundizar en ese punto porque es una de las cosas que queda clara en el documental, ¿no? Pero, a ver, al ser una enfermedad que todavía tiene dificultades de abordaje desde la medicina, han surgido bastantes mitos también alrededor de la endometriosis, ¿no? Sí. Ahí, Sí. a ver, por ejemplo. Bueno, algo- un mito es que la enfermedad se cura con el embarazo, por ejemplo, que es algo que, bueno, primero es falso, y segundo, ningún tratamiento médico puede ser que te recomienden embarazarte, pero básicamente hay pacientes que durante el embarazo y la lactancia tienen menos síntomas, y otras pacientes que al revés se agravan. Y una vez que termina eh, la lactancia, los síntomas, si habías tenido un alivio, vuelven, Ujú. y bueno, estás muchas veces con una condición discapacitante, y encima tenés que atender un hijo, así que bueno, es creo que uno de los peores. El otro es el tema de la histerectomía, que se recomienda como cura, y únicamente siendo una enfermedad que se caracteriza por estas células, este tejido fuera del útero, que te saquen el útero no, no te cura, no te alivia. Únicamente tiene validez cuando tenés adenomiosis, que es una condición similar a la endometriosis, pero es cuando está dentro del útero. Ujú. Bien. Mariana, no sé si de este punto querés comentar algo más. No, eso que decía Patricio, en realidad son como los dos grandes factores que hoy en día se escuchan a nivel médico, que lamentablemente todavía se escucha, y hoy en día la enfermedad no tiene cura como tal. O sea, no hay una investigación que vale que haya Claro. Sí, sí, una solución, una cura. claro. Patricio, hablemos de cómo surge el documental como tal. ¿Por qué se plantea a ver, en tu caso es un tema que te llega hasta personalmente, ¿no? Tu esposa padece endometriosis y ella es justamente directora del documental, ¿no? Entonces, pero contame cómo se da esto de ir por este camino, ¿no? De esta enfermedad que es tan poco conocida y de la que se sabe tan poco, de decidir mostrarla. Sí, en mi caso, mi esposa tiene endometriosis, es la directora del documental, bien decís, y la idea y el empuje para hacerlo surge cuando, después de tener a nuestra segunda hija, por suerte tenemos dos hijas adolescentes hoy. Cuando tuvimos a nuestra segunda hija, mi esposa leyó un estudio en donde veía que si tenías la enfermedad, había un riesgo 7 veces más alto por un tema genético de que nuestras hijas tuvieran la enfermedad. Y viendo, un poco estudiando los avances de los últimos 50 años, prácticamente no han habido avances. Entonces, empezó desde su experiencia personal, que en su caso tardó 16 años en diagnosticarse, y en un momento era muy dolorosa, hasta que tuvo una cirugía que por suerte la alivió. Bueno, fue hace 17 años. Ujú. De ahí surge la idea de tratar de hacer algo para cambiarlo, para tratar de generar conciencia, para tratar de generar más fondos de investigación, para tratar de cambiar un poco también el tema del diagnóstico tardío. Y llevan años en esto, ¿no? Digo, no fue este el primer documental sobre el tema. Es cierto, el primer documental lo empezamos a filmar en el 2012, hace 13 años. El primer documental lo estrenamos en el 2016. Desde el principio nos dimos cuenta que había un aspecto
que se necesitaba un instrumento para entender la enfermedad desde un punto de vista intelectual, algo educativo, que fue nuestro primer documental que se llama EndoWhat. Y después también nos dimos cuenta que si queríamos cambiar y generar impacto, necesitábamos hacer algo que se entendiera la enfermedad desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del impacto que tiene en las pacientes con endometriosis. Entonces ahí surgió la idea también de hacer Below the Belt, y bueno, para eso trabajamos hasta que estrenamos el segundo documental, 12 años. 12 años. Sí, sí. Mariana, en tu caso, como paciente, ¿cómo lo viste y qué sentiste cuando lo viste? ¿Te viste reflejada en muchas de las historias que se cuentan allí? Mira, me pasó que lo presentamos un par de veces acá en Uruguay, entonces la primera vez, yo me operé en abril del año pasado, por primera vez, y la proyección, la primera la vi antes de la operación. Y es muy real lo que muestra, y a mí la verdad que me partió al medio, como se dice, porque es como verte de afuera todo lo que has pasado y ver yo en realidad soy una privilegiada de que tengo una red de apoyo impresionante que me pudo contener y acompañar, y ves esa madre, ese padre, esa pareja cómo padecen eso también, ¿no? Porque es la persona que la padece que es como la principal, porque es quien está sintiendo el dolor crónico, y es también el entorno. Y después la volví a ver después de operada, y fue lo mismo, o sea, el impacto que tiene es tremendo. Yo invité también a mi familia a que la viera, y es como que, si bien me entendían como lo que estaba padeciendo, Claro. el verlo reflejado en otros casos, es como que siguen cayendo fichas de en realidad lo que estás pasando. Patricio, a ver, ustedes definieron justamente que en el documental, lo decías tú recién, querían mostrar ese lado humano, ¿no? Cómo es la vida del paciente con endometriosis, cómo es la vida de quien está en su día a día, ¿no? Eso que decía Mariana, esa mamá, ese papá, ese esposo. Pero además lo van planteando en todas sus facetas, por mencionar alguna, y está bueno como disparadores para que podamos hablar del tema, ¿no? Lo que es la demora en el diagnóstico. Tú lo decías, tu esposa pasó 16 años, ¿no? Mariana 10. La falta de entendimiento del personal médico. Allí, a ver, ¿quieren agregar algo sobre este punto en particular? Sí, para mí es algo que es urgente, que tiene que suceder, es que hoy en día los médicos tengan sobre la mesa la endometriosis como un posible diagnóstico, porque es algo que no sucede, o sea, no pasa, no lo tienen en cuenta, y en realidad hay muchas más personas que tienen endometriosis y que no lo saben, o porque no tienen síntomas, o porque, como le pasó a muchas personas, de que creen que las menstruaciones son dolorosas, y bueno, me tocó que me doliera y tomo medicación y me la banco. Y en realidad la menstruación no debería de doler, y cuando una persona le viene la menstruación y la inhabilita a ir a estudiar o ir a trabajar, eso es un caso en el que tiene que ser estudiado y consultado porque algo hay, o sea, Sí. tal vez no sea endometriosis, pero no es normal que duela la menstruación al punto de inhabilitarte, ¿viste? Sí. Eso evidentemente es un tema que incide, ¿no? En esto que están señalando, ¿no? En lo que se demora y demás. Tenemos instalado de que la menstruación puede dolerle a la mujer, y bueno, y lo damos como un hecho. Y es ahí donde ustedes dicen, bueno, ojo, no es normal eso, no hay que normalizarlo, y ahí es donde hay que empezar a estudiar a ver por qué esa mujer está padeciendo eso, ¿no? Pero entre otras cosas también es porque es un tema relativamente tabú en la sociedad. Hablar de la menstruación no es algo normal. Sin lugar a dudas. Creo que espero que esté cambiando un poquito, se está normalizando un poco hablar de la menstruación, pero es importante conocer el camino. Bueno, el tema del dolor
para que hay algo, nosotros siempre hablamos que si es un dolor tan fuerte que no te permite seguir con tu rutina normal, bueno, eso no es normal. Y el otro tema, el tema del diagnóstico tardío, el impacto, tiene un impacto humano bravísimo, porque son años de ir al médico, hacerte estudios, rebotar, empezás a cuestionarte vos misma, qué problema, si es algo psicológico. Los mismos médicos te empiezan a sugerir que es algo psicológico, y en realidad es falta de educación. Hay un tema cultural, pero está el impacto humano, y es algo que tratamos de hablar, y por eso el tema de movilizar el tema de una ley, o el tema de generar más conciencia con el Ministerio de Salud, es que además de tener un impacto humano que es tremendo, además tiene un impacto económico, que te imaginas que es sumamente eh, ineficiente rebotar, hacer estudios y rebotar en el sistema por 10 años. Sí, claro. Ahí en el documental claramente queda de manifiesto, ¿no? En las 4 historias hay afectaciones en el día a día, ¿no? Desde la mujer que tuvo que dejar de trabajar directamente porque no podía permanentemente estar, lograr mantener, ¿no? su trabajo, por lo que le implicaba cada vez que sufría el dolor. Pero también hay testimonios, ¿no? de los propios familiares, o de uno de los novios, la pareja, cuando dice: cuando yo la conocía, tenía una vitalidad impresionante, una energía impresionante, y es una enfermedad que las va retrayendo a esas mujeres, que las va condicionando en absolutamente todas sus cuestiones del día a día. Sí, seguramente. Bueno, el caso que estás hablando es el de Laura, bueno, que tuvo un diagnóstico tardío. Después tuvo varias operaciones que se hicieron por médicos que no eran especialistas, y bueno, el impacto que termina con daños en los nervios, y es sumamente incapacitante. Y algo que nosotros, cuando mostramos eso, mostramos en contraste la historia de Emily, que es una adolescente que tuvo un diagnóstico relativamente, si bien tardó, pero relativamente temprano. Tuvo acceso también tuvo una cirugía que no fue efectiva, pero finalmente llegó a alguien que sabía, que era una especialista, y, y la calidad de vida, bueno, se ve un contraste que decís, bueno, queremos mucho más eso. Chicas que se diagnostiquen temprano, y que tengan acceso a un tratamiento por parte de especialistas. No solamente una cirugía, sino alguien Claro. que maneje todo el tema multidisciplinario. Hay cosas además que se pueden hacer, terapia de suelo pélvico. Hay muchos elementos para mejorar la calidad de vida de las pacientes, pero se necesita eh, un sistema que funcione, un sistema médico que funcione. Ahí además en el documental mismo queda de manifiesto, y ellas lo plantean, ¿no? Durante la falta de acceder a un diagnóstico correcto, las esperanzas frustradas, ¿no? Con cirugías que después no terminan funcionando, pero también cuentan que a lo largo de su vida han tomado, por ejemplo, innumerables pastillas anticonceptivos o otro tipo de medicamento que en definitiva no saben ni qué daño le ha ocasionado ese medicamento a lo largo de todos esos años en sus cuerpos, ¿no? Sí, eso es, hablo como paciente, es impresionante la cantidad de medicación que recibe una, que se podría haber evitado. O sea, yo pienso en el fruto de todo este trabajo, y es como el evitar para otras personas que tengan que pasar por lo que pasamos nosotras, sean horas en la mutualista o en la emergencia. Yo antes de operarme tuve que hacer una historia médica. Yo tuve más de 100 entradas a la mutualista y más de 20 consultas en emergencia móvil. Entonces,
cada vez Qué que impresionante iba, eso, Mariana, sí. que decís, ¿no? Porque ahí es donde refleja claramente lo que es para la vida de las mujeres que lo padecen, ¿no? En 10 años más o menos tuve que hacer ese como resumen y me dio esos números y cuando lo vi quedé impactada en realidad. Y cada entrada a la emergencia o a la emergencia móvil, a las consultas, era medicación, sin consulta, ¿viste? O sea, tenés dolor, te doy, las medicaciones van cada vez, o sea, subiendo, ¿no? Primero es una buscapina, después es un calmante más fuerte, después, bueno, hay quienes terminan con tramadol y morfina, y el tema de la escalada es que llega un momento que el cuerpo no te va a reaccionar a más nada que a morfina. Y hay muchas mujeres que terminan siendo con adicción a la morfina y tienen que hacer una rehabilitación que en realidad fue por un no diagnóstico y por un mal manejo de lo que es el sistema de salud. Porque eso, lo que te decía, es evitar un montón de cosas. Bueno, la salud mental. También, claro, que también se ve claramente afectada, ¿no? Después de pasar por todo lo que pasa, ¿no? Claro, y es el dolor, y es lo que decía Patricio también, de que vas a la mutualista y bueno, y te ponen en duda lo que decís, y llega un momento que empezás a creer de que sí, capaz que sos vos la que estás mal, y bueno, y ahí es un clic en el que la salud mental empieza a deteriorarse, ¿no? Enseguida, después de esta pausa, continuamos conversando con Patricio Con, que es cineasta, productor y director de fotografía de el documental Below the Belt, que trata sobre justamente la endometriosis a partir de la historia de 4 mujeres que la padecen, y Mariana Cantullera, que es paciente con endometriosis y quien colaboró también en la difusión del documental acá a nivel local. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando del documental Below the Belt, que busca reflejar lo que viven las pacientes con endometriosis a partir de 4 historias de vida. Un documental que ha generado gran atención, que se está difundiendo en distintas partes del mundo como forma de concientizar sobre este tema y tener mayor información y acceso a tratamientos adecuados, pero que ha generado, entre otros, el interés y el involucramiento de Hillary Clinton al respecto. Estamos conversando con Patricio Con, que es cineasta, productor y director de fotografía de Below the Belt. En este momento está en Valencia, allí justo en plena exhibición del documental. Es argentino, hijo de madre uruguaya. Su esposa, Shannon Con, es la directora del documental, vive en Estados Unidos, y Shannon justamente padece o padecía endometriosis. No sé, ahora nos contarás, Patricio, cómo ha sido la evolución en el caso de Shannon de la enfermedad. Y Mariana Cantullera, que es paciente con endometriosis aquí en Uruguay y quien colaboró con la difusión del documental a nivel local. Yo les decía, claramente el documental trata a través de estas 4 historias de vida distintos aspectos bien relevantes de lo que es padecer endometriosis, pero hay 2 que me gustaría poner el foco. Uno tiene que ver, Patricio, capaz en lo que decidieron mostrar en cuanto incluso al acompañamiento de los hombres. Un papá muy involucrado, un marido muy involucrado, una pareja muy involucrada. ¿Por qué pusieron el foco ahí y cómo te sentiste vos desde tu propia experiencia personal en lo que fue ese acompañamiento? Bueno, esta es una enfermedad que afecta a todo el núcleo de la paciente. Nos pareció importante reflejar también, por suerte, en el documental tenemos una pareja y, como decías vos bien, un padre que brindan un apoyo importante. Bueno, Mariana más temprano comentaba lo mismo, que tenía su familia que estaba ahí. Es una enfermedad que es muy difícil de entender desde afuera, porque no es algo que vos ves, que está a flor de piel, no es algo conocido. Entonces, hasta que quizás lleva un tiempo entender la gravedad y el impacto que tiene. Y eso, bueno,
hemos tenido muchas parejas familiares que se acercan después de hacer proyecciones y se acercan a agradecernos porque te ayuda a entender un poco más el impacto que tienen las pacientes en la enfermedad. Y hay otro punto que me parece nada menor que trata el documental, sobre todo porque la enfermedad puede de alguna forma incidir en esto, que es la maternidad, ¿no? Y cómo hasta desde el punto de vista social y psicológico se maneja ese tema, ¿no? Hay una de las historias concretamente que es la de una de las pacientes que desde el comienzo del documental manifiesta, ¿no? Que le gustaría ser madre, que tiene el anhelo, la esperanza de ser madre, que después de muchos intentos y de que pensó que no iba a poder ser, queda embarazada, pierde ese embarazo y después el documental termina con un final feliz, digamos. Pero a propósito de eso, Mariana, en tu caso, ¿cómo fue ese tema? Porque me imagino que cuando te enfrentaste también a un primer diagnóstico, debe haber sido de las primeras cosas que te saltó o que te dijeron o que te generaron miedo. Mira, en mi caso yo quedé embarazada antes de ser diagnosticada. Tardé 7 meses en poder quedar embarazada, pero tal vez un tiempo más o menos que está dentro de lo normal. Yo creo que la endometriosis puede ser una de las razones que te generen infertilidad, pero no es lo único que te genera, que te lo genera. Claro. O sea, hay muchos casos de mujeres que pueden llevar adelante sus embarazos y que después son diagnosticadas o son diagnosticadas antes y igualmente pueden quedar embarazadas. Igual me pasó teniendo ya un hijo y todo, hoy en día no sé si mi cuerpo podría tener otro hijo. Uh-huh. Y para mí es impresionante la diferencia entre el querer y el poder, ¿no? Que sea una elección de que vos querés o no tener un hijo, pero ya cuando te dicen que no podés, es claro, como que el mundo se te viene abajo, si querés realmente serlo, ¿no? Y no me imagino lo que debe ser las personas que tienen que someterse a tratamientos y pérdida de embarazo y sin saber por qué, ¿no? Sí, eso que hablábamos hoy de la cantidad de veces que tenemos que ir al médico y encima en un estado de vulnerabilidad como es el querer tener familia y no poder, creo que se incrementa eso. Sí, sin duda que es una presión extra, pero además parte de los diagnósticos, imagino que eso cuando a uno le diagnostican es un tema que queda planteado, que queda ahí en el tapete con el médico, ¿no? Desde las primeras preguntas que hace, más allá de, es tal cual lo que decís, ¿no? Más allá de la voluntad, está la imposibilidad. Capaz que esa mujer que es diagnosticada en ese momento no quiere, no tiene los planes, no le interesa tener hijos, pero ya recibir un diagnóstico que le diga, bueno, esto puede ser complicado, sin darle ninguna alternativa, debe ser absolutamente doloroso, ¿no? Bueno, a mí me pasó de cuando fui a plantearle al médico que podía tener endometriosis, me dijo, no, imposible porque tuviste un buen embarazo y una lactancia perfecta. Entonces, como que ya lo descartó. Uh-huh. Y eso es educación y es lo que hablábamos hoy de tener la endometriosis sobre la mesa, ¿no? O sea, y estudiar, yo qué sé. Sí. Sí, en el caso es importante destacar que si bien el 50% de las mujeres que tienen problemas de fertilidad es por la endometriosis, un 30%, o sea, de ese porcentaje es un 30% de las mujeres que tienen la enfermedad. No sé si entiende por ahí. Cuando vos... es un 70% de mujeres que tienen la enfermedad y pueden tener familia. Y es un aspecto más, también claro, es... está bien. Es parte de esos mitos que hablábamos también, entonces. Sí. Claro, exactamente. Pero seguramente es eso, desde las primeras consultas que se hacen, y está bueno que desde el personal de la salud, desde el médico tratante,
haya justamente o se abran esas posibilidades, ¿no?, que mencionás en cuanto a porcentajes de personas que tengas endometriosis, que tengas un diagnóstico de endometriosis, no quiere decir necesariamente que esto te vaya a imposibilitar de ser madre si así lo deseas, ¿no? Exactamente. Y muchas veces, bueno, en el caso de experiencia personal, nosotros tuvimos algunas pérdidas de embarazo y luego de tener una cirugía, esta que te comentaba, hecha por un especialista, no tuvimos problemas en tener dos hijas Claro. a partir de ahí. Entonces es muy personal, es muy individual ese camino. No afecta a todos por igual, pero bueno, seguro pues, es súper importante para muchos. ¿Cómo fue, Patricio, la relación y el vínculo con esas 4 pacientes que decidieron de alguna forma mostrar y exponer su historia? Bueno, estuvimos, como te contaba, un montón de años siguiendo sus historias, compartiendo, bueno, sus vulnerabilidades en momentos, llorando detrás de cámara con ellas y eh, s- realmente súper agradecidos bueno, habernos abierto su historia, su vida y orgullosos de, bueno, que se haya, sentir que nos dijeran que se reflejaba con honestidad las vivencias que ellas habían tenido. Qué bueno. Sí, porque además, para los que no lo vieron todavía, claramente, ¿no? Están en todos esos momentos, en los sub y bajas, en cuando tienen la ilusión de someterse a una cirugía, cuando van y salen frustradas, cuando sienten un dolor muy intenso. A ver, decías, Patricio, que parte de la intención del documental sobre la endometriosis era cambiar incluso la narrativa que hay sobre esta enfermedad, ¿no? Y bueno, y volcar conocimiento, difusión, para que haya más alternativas entonces en los tratamientos, más investigación sobre todo, ¿no? Pero a lo largo de estos años han hecho mucho justamente abriendo puertas y mostrando el documental en distintas partes del mundo, ¿no? Acá, yo decía recién, una de las exhibiciones fue en la Universidad Católica a propósito del Día Internacional de la Endometriosis, pero llegaron hasta Hillary Clinton, lograron involucrar a Hillary Clinton. ¿Cómo se dio ese paso? ¿Qué fue lo que le interesó a ella en particular del documental? Eh, Conseguimos por intermedio del senador Hatch, que está en el Ujú. documental, hacerle llegar una copia del documental. Y ella lo vio, se conmovió, ya no estaba activamente en política, ya Ujú. no estaba participando, pero se ofreció a ayudarnos y desde, desde su plataforma, bueno, nos ayuda a expandir un poco el mensaje. En el caso de algo a destacar, bueno, el senador Hatch es republicano, Hillary Clinton es demócrata. Nosotros desde el principio quisimos trabajar en forma multipartidaria porque es algo que es una responsabilidad inmensa, que es un tema humano, no político. Entonces nos parecía muy importante no tener Claro. condicionamientos y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Mm. Y bueno, Hillary ha sido, ha sido buenísimo porque es conocida mundialmente y bueno, te abre, y a partir de ahí hemos hecho protecciones en el Capitolio en Estados Unidos, hemos hecho protecciones en el Congreso en México, bueno, el año pasado a través del trabajo de Lucía Cuba en Endocomunidad, conseguimos hacer una protección que vino la vicepresidenta del país, vinieron varios senadores, varios diputados. Después, a las pocas semanas, se trató una ley de endometriosis. Eh, en Argentina también presentamos el documental en el Congreso. Nada, estamos tratando de generar un impacto, tratar de cambiar un poco y de sumar cosas para cambiar la narrativa de la enfermedad. Mm.
Mariana, para ustedes a nivel local, vos que venís trabajando en este tema, también buscando concientizar y sensibilizar, ¿cuánto ayudó y qué puertas les permitió abrir? Y yo creo que ayudó mucho. Cuanto más se visibilice la temática y más agentes se metan en el tema, es mejor. Como mencionaba recién Patricio, Lula Cuba, que es la presidenta de Endocomunidad, que es la asociación civil educativa que está trabajando hoy en día, entre otros colectivos, que está trabajando la temática, se están haciendo varias actividades para eso. Para mí la importancia es de que llegue a todas las personas y las que se sientan identificadas, que se puedan comunicar o puedan ir al médico o puedan, como que despierte esa posibilidad, ¿viste? Uh-huh. A mí me sucedió eso. Mi diagnóstico fue gracias a la información que tuve con Lula, que me dio Lula, y que pude a partir de ahí empezar a investigar un poco más y lograr un... O sea, que lo mencionás en el documental, comienza con eso, ¿no? Que es muy chocante. Varias de las pacientes, en varias de las historias se refleja la cantidad de consultas, ¿no?, médicas que hicieron y terminan diciendo como, y me enteré en realidad por un foro en internet, ¿no? Sí. Hablar en ese sentido es fundamental, ¿no? Hablar con quien sufre lo mismo, quien tiene los mismos síntomas o dolores o quien padece lo mismo cada vez que menstrua, es un punto importante. Sí, y hay un tema también Perdón. No, lo que iba a decir es que el trabajo que hacen las pacientes, en este caso, bueno, el trabajo que hace Lula con Endocomunidad no es porque tenés que navegar internet, hay mucha desinformación, hay mucha, no es fácil. Y bueno, desde el principio con Lula que nos escribió y nos contactó y empezó a movilizar para traer el documental acá. Hicimos el clic porque teníamos algo en común, que ella manejaba información correcta y bueno, eso que vos por ahí empezás si no estás repitiendo, expandiendo mitos, entonces está bueno, le hago el clic al perfil de Lula en Endocomunidad, creo que ahora es Endocomunidad 14 en Instagram, porque no es lo mismo. Tenés que tener información correcta y si no, en realidad estás replicando estos mitos que hablábamos. Hay mucha gente que desde la parte médica que se traslada, que ni siquiera pueden definir correctamente la enfermedad. Entonces, y eso lleva consecuencias. Entonces tiene implicancias en el tratamiento, hablar correctamente y tener como un camino a saber cómo manejar como campo minado que es la enfermedad. Ahí, Mariana, ¿vos ibas a agregar algo? No, que me parece que hablando de lo que son las redes también y de lo que es la enfermedad y los mitos, es una enfermedad que vos podés estar bien, que en uno de los casos de Below the Belt se muestra, vos podés estar pronta para salir, estás bien, estás entera y te da un empuje y a la hora estás en emergencia. Sí, sí. Entonces, sí. Que como la credibilidad de las pacientes, como a veces se ve como que se pone en duda, por eso, no, yo te vi recién en Instagram y estabas re bien, no puede ser que estés ahora en la emergencia, ¿me entendés? Sí. Es que creo que Lula eso lo muestra porque ella es muy transparente en el perfil de, estoy bárbara, estoy haciendo esto, y a los 2 minutos está doblada en el sillón y creo que esa transparencia es lo que te genera la empatía de estoy en la misma. Vamos a mandarle un saludo además a Lucía, porque iba a participar incluso de la entrevista y ayer también empezó a sentir los dolores y lamentablemente no pudimos contar con ella, pero eso refleja claramente lo que vive y cómo tiene que hacer frente a esas situaciones, ¿no? Sí. Y que a veces no podés, o sea, sí. de verdad te limita.
Por último, tengo mensajes que preguntan ¿cómo pueden hacer para ver el documental? ¿Cómo pueden hacer para vincularse de alguna forma también a las redes que ustedes tienen acá, ¿no? De apoyo, de contención, que están con las que están militando, trabajando. ¿Qué recomendarían en ese sentido? En el caso de el tema del documental, estamos haciendo una release, como una distribución parcial. Hemos hecho proyecciones, creo que 7 proyecciones en Uruguay, y estamos bueno, con grandes anuncios, pero todavía no te puedo decir cuándo va a estar abierto, pero es en los próximos meses. Nos parecía importante, nada, tener la posibilidad de estar en persona. Ahora, por ejemplo, acá en España se genera tenés como un impacto mayor si haciendo este tipo de eventos. Tenemos reuniones con el Ministerio de Salud acá en España. Se dio algo parecido ahí en Uruguay. La semana pasada, cuando estuvimos, se terminó postergando. Creo que Lula se reunió esta semana con la ministra de Salud. Y en las redes, bueno, el trabajo que está haciendo, destaco otra vez, el trabajo que está haciendo Endocomunidad, que está en Instagram. Creo que habían cambiado justo el nombre del perfil, así que si no lo encuentran como Endocomunidad, es Endocomunidad 14. Y bueno, estamos tratando de llegar también a escuelas, a facultades de medicina. Estamos haciendo distintas proyecciones en distintos ámbitos. En hospitales hemos hecho proyecciones en hospitales también ahí mismo en Uruguay. Nada, es una distribución paulatina, pero que va a estar prontamente disponible para que se pueda ver desde la casa. Perfecto. Patricio Con, cineasta, productor y director de fotografía de Below the Belt, este documental sobre la endometriosis, y Mariana Cantullera, que es paciente con endometriosis justamente y quien colaboró en la difusión aquí a nivel local. Muchas gracias a los dos, y bueno, y suerte con ese replicar el mensaje y el conocimiento sobre esta enfermedad para que haya entonces obviamente más y mejor tratamiento y más y mejor acompañamiento, ¿no?, para las pacientes. Un abrazo, gracias. Muchas Un gracias. abrazo, muchas gracias.